Hola Moisés, muy buenas noches. Me da mucha alegría el poder contar contigo. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las 7 postreras plagas. Es un tema muy interesante y parte de mi proyecto de axiología en el cual quiero compartir contigo esta información. En los últimos 20 años, el mundo y sus habitantes hemos sufrido grandes calamidades naturales jamás vistas. Grandes terremotos, inviernos desastrosos, huracanes que han destruido ciudades, tsunamis en los que han muerto miles de personas, hambres en muchos países, nuevas enfermedades como las que recién tuvimos y que aún las seguimos teniendo como el COVID-19. Han surgido en todo el mundo. El calentamiento global que afecta a la agricultura y a los humanos y a todo ser viviente. La maldad de los hombres es cada día más intolerable. La sangre humana se derrama en las calles de nuestras ciudades. La vida humana ha dejado de valer y la muerte está a la orden del día. Por otra parte, los países se preparan para la guerra con armamento que los civiles no nos imaginamos. Los gobiernos y los ciudadanos temen que en cualquier momento se efectúe una guerra de grandes proporciones. El tiempo del fin está a las puertas. Un escrito muy importante nos dice, el mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. Este pasaje nos indica que hoy, por la misericordia de Dios, aunque tenemos varios desastres como lo hemos visto en nuestra introducción, pues aún están mezclados con la misericordia de Dios, pero cuando el ángel de la misericordia se aparte, realmente este mundo sufrirá algo inimaginable. Quisiera compartir contigo algunas preguntas y algunas respuestas que tenemos en la palabra de Dios. La primera pregunta nos dice, ¿cuándo empezará o cuándo se empieza a derramar las plagas? Seguramente tú te habrás preguntado. Bien, las plagas se ejecutan después de que se dio el último llamado al arrepentimiento. El destino de cada ser humano queda fijado. Y antes de un castigo, un buen padre advierte a sus hijos sobre este y sus consecuencias. Asimismo, Dios nos advierte y nos dice que las postreras plagas serán después de que cada alma quede sellada y su destino final esté ya determinado. Leamos lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16. ¿Me puedes ayudar, por favor, con la lectura? Claro que sí. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Amén. Amén. Aquí en Apocalipsis 16:1, la orden sale desde el templo, el mismo lugar donde Cristo está intercediendo por nosotros. Cristo ha hecho la declaración, hecho está, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es injusto, sea injusto todavía. Esto lo vemos en Apocalipsis 22:11. Nuevamente la pluma inspirada nos dice, cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia, a su imagen y reciben su marca. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente después de la liberación final del pueblo de Dios. La segunda pregunta nos dice, ¿por qué se derramarán las plagas? Bueno, porque el ser humano rechaza cada día el amor de Dios y la misericordia. Antes de analizar las 7 últimas plagas, es importante para nosotros ver la respuesta de la humanidad a los sellos y trompetas que preceden a estas últimas copas de la ira. La historia de los sellos y las 7 trompetas del Apocalipsis confirman que estos son calamidades para llamar la atención a la humanidad, según Apocalipsis 9:20.
Estos castigos tienen una proporción de misericordia. El propósito de las plagas durante el tiempo de gracia es un llamado de atención a la humanidad. Es llamar al transgresor al arrepentimiento para que no perezca durante el derramamiento de las 7 últimas plagas. Según Apocalipsis 9, 20 y 21. Dios, además de ser amoroso y misericordioso, es justo. Algunas personas tienen la idea equivocada de que Dios es duro y cruel, que se deleita con el sufrimiento de la gente, pero definitivamente esto no es la razón por la cual Dios traerá las 7 últimas plagas sobre la humanidad. Este principio que Dios explicó al antiguo Israel es cierto para todos los pueblos, no solo para los israelitas. Dios ama a todos y desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Me puedes ayudar con la lectura de Ezequiel 33, 11? Claro. Dice así la palabra de Dios. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Amén. Y en el libro de Juan 3:19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, entonces hasta aquí vemos que en la actualidad el mundo está sufriendo varios azotes del adversario. Como hemos visto, hay calamidades, hay guerras, hay fracturas de las relaciones familiares. Todas estas pruebas son mezcladas con misericordia y tienen el propósito de llamar al pecador al arrepentimiento. Volveos, dice el Señor. Sin embargo, las 7 últimas plagas ya no son con mezcla de misericordia, sino son el castigo para el transgresor, aquellos que rechazaron definitivamente el llamado de Dios. La pluma inspirada nos dice, es la gloria de Dios ser misericordioso, lleno de paciencia, bondad y verdad. Pero la justicia revelada al castigar al pecador es tan ciertamente la gloria del Señor como lo es la manifestación de su misericordia. Veamos ahora una pregunta más. ¿Sobre quiénes serán derramadas las plagas? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 14, 9 y 10. Nos dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces, esto nos dice que quienes reciben o quienes sufrirán las 7 plagas, estas plagas caerán sobre los que adoran a la bestia y tienen la marca de su nombre. Veamos un pasaje más. Según 2 de Pedro 2, 20 al 22 nos dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, son aquellos que una vez conocieron la voluntad de Dios, pero vuelven atrás. Conocer el camino de la verdad conlleva una gran responsabilidad. Y nos dice la palabra de Dios, ay de aquel que retrocede. Entonces vemos que es a los que adoran a la bestia su imagen, los que reciben su marca y aquellos que conociendo la verdad retroceden. Ellos son los que recibirán el castigo de las 7 plagas. Veamos un texto más. En Juan 3, 17 y 18 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces también caen las plagas sobre aquellos que nunca quisieron creer, en el Hijo amado de Dios como su Salvador. Las 7 últimas plagas se presentan de igual modo como los actos poderosos de Dios sobre la humanidad rebelde, con el propósito de derrotar a sus enemigos y proveer liberación para su pueblo del tiempo del fin,
de la esclavitud de Babilonia. La pluma inspirada nos dice, se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encargará a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Entonces, vemos que en realidad el sufrir este castigo no es que viene directamente de la mano de Dios, sino que el ser humano se coloca fuera de la protección de Dios y por eso tiene que sufrir las consecuencias de, lamentablemente, estos ataques satánicos que el enemigo hará en el tiempo final. Y veamos una última pregunta. ¿Qué sucede en el cielo y en la tierra mientras se derraman las plagas? La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 15:8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. La expresión nadie podía entrar en el templo señala el fin del tiempo de gracia. Cuando el ministerio intercesor de Cristo en el cielo llegue a su fin, la puerta de la oportunidad para arrepentirse se cerrará para siempre. Las oraciones de los santos suben continuamente hacia lo alto y Dios las recibe con beneplácito. Pero viene un momento en el cual esas oraciones no podrán entrar hasta donde Dios se encuentra porque está profetizado que nadie podrá entrar en el templo. Por consiguiente, las últimas plagas no conducirán a nadie al arrepentimiento, solo revelarán la dureza del corazón de quienes decidieron ponerse de parte de Babilonia y lo que les indujo a odiar aún más a Dios. Veamos un texto más en Isaías 28:21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Castigar es una obra extraña a Dios, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero también es un Dios justo. Jesús solo está en el templo envuelto con humo, mientras se derraman las copas de su ira. Él está haciendo esto con mucho dolor, pero tiene que hacerlo por amor a su pueblo. Él llora por esas personas que les concedió múltiples oportunidades para salvarles, pero que aún así lo despreciaron. La ira divina no es pecaminosa como la ira humana. Bien, Moisés, esta primera parte de la introducción a las 7 plagas, hoy no podremos ver por el tiempo en qué consiste cada una de las plagas. En otra ocasión, Dios mediante, lo podremos hacer, pero hemos hecho una introducción para saber por qué, sobre quién y cómo será esta situación. Me gustaría saber si tal vez tienes alguna pregunta. Sí, hermana, tengo una pregunta, una duda. ¿Cómo aseguramos protección durante el tiempo de las plagas? Muy bien, es una excelente pregunta. No sé si tienes tu Biblia a tu mano, me gustaría que buscáramos en la palabra de Dios la respuesta. Te invito a que busques en el Salmo 46, 1 y 2. Ya. Dice. De los hijos de Coré sobre Alamón. Salmos 46, 1. Ya. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos aunque la tierra tiemble,
aunque los montes se derrumben en el corazón del mar. Amén. Entonces, ¿cómo podemos estar asegurados de la protección durante este tiempo? Pues teniendo a Dios como nuestra fortaleza. Otro texto bíblico que me encanta muchísimo es el Salmo 91:1. Nos dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, otra forma de estar seguros de la protección divina es colocarnos bajo su sombra, bajo la sombra del Omnipotente. Y el mismo Salmo 91, pero los versículos 9 y 10 nos dicen: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces, si nosotros depositamos nuestra esperanza en Dios, podremos estar seguros. Así que, mi querido Moisés, que el Señor te bendiga, que puedas poner tu confianza en el Señor. Las plagas, al igual que todas las profecías que se han cumplido, las plagas también es una profecía que está por cumplirse. Pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de colocarnos bajo el abrigo, bajo la sombra del Omnipotente. Que el Señor te bendiga. Una feliz noche. Amén, mi hermano.